Esta chica, una modelo de OnlyFans, que se hizo mega viral el año pasado porque hizo cosas que ni siquiera vale la pena nombrar, muy, muy degradantes para ella, para el género femenino, para la raza humana. O sea, realmente hay cosas horribles que pasaron a través de esta piba. Y se viralizó como un frame de ella bautizada. Como que se bautizó una inmersión por agua. Y bueno, hubo mucho revuelo en redes sociales alrededor de este evento, de este acontecimiento. Y mucha crítica, ¿no? Como de creer, uy, esta piba, ¿viste? Porque hay como una onda también de hago cualquier cosa y ahora digo, pero creo en Dios, manito. ¿Viste? Entonces como que se reinicia la cuenta, ¿viste? Como que, sí, no pasa nada, ¿viste? Como... Pero a fin de cuentas el evangelio es tabula rasa, ¿no? Como diría el Jabo. El evangelio es, no me voy a acordar más de tus pecados, de tus errores, no lo voy a traer a memoria. La canción de Hilson, escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Digo, o sea, el evangelio es un toque eso, ¿no? Es un toque eso. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema es que ella dijo que no iba a dejar de producir contenido erótico a pesar de haberse bautizado y de haberse convertido. Entonces, ahí está el grueso de las críticas. El grueso de las críticas no es porque un pecador se acerca a Jesús. Por lo menos no del mundo cristiano. Entiendo que desde afuera se vea raro y pueden hablar lo que quieran, pero desde el mundo cristiano se celebra que alguien, no importa qué tan malo haya sido, se arrepiente, se entrega a Jesús, se bautice, nazca de nuevo. Se celebra. Me pareció apropiado traerles a ustedes una entrevista que hizo Bryce Crawford. Yo no sé si ustedes lo conocen. Bryce Crawford es probablemente el influencer evangélico de la generación Z número 1 en Estados Unidos. Millones de seguidores, eventos en vivo. O sea, es un delirio lo que está haciendo Bryce Crawford. Y Bryce entrevistó a una chica que, como Lily, había sido modelo de OnlyFans, encontró a Jesús. Y después de encontrar a Jesús, cambió su vida completamente y dejó todo atrás. Pantallazo general, era millonaria, ya no lo era. Era famosa, ya no lo es. Realmente dejó todo para seguir a Cristo. A los ojos humanos su vida fue peor, ¿no? Digo, no fue prosperada. Al contrario, fue empobrecida por seguir a Jesús. Pero me parecía apropiado en medio de todo este debate que escuchemos su historia. Como saben, nosotros usamos doblaje con IA para acercarles la entrevista a ustedes. Y bueno, quiero compartirla, quiero que la escuchemos y luego conversamos. Soy Bryce y en el episodio de hoy tengo otra invitada especial increíble, Nala. Nala Rai. Gracias por venir. Espera, ¿ese es tu nombre real? Sí. Nala, eso es súper genial. Ella va a compartir su testimonio. Probablemente ya la hayan visto antes en internet, tal vez compartiendo su testimonio. Es tan poderoso. Ya sé que va a ser poderoso. No conozco su historia porque he estado evitando el podcast, así que para mí es algo nuevo. Estoy súper emocionado de hablar sobre esto. Y bueno, no estoy usando mi propia ropa, obviamente. Estamos usando la nueva marca de ropa de Nala y su esposo. También hablaremos de la organización de ustedes, ya casi al final, y del corazón que tienen. Porque cuando me contaste un poco por teléfono la semana pasada, me sentí súper animado. Wow, eso es increíble. Sí, de eso se trata todo esto. Así que estoy muy emocionado, pero hablemos de cómo fue crecer. ¿Dónde creciste? ¿En qué estado? ¿O cómo era tu familia? ¿Conocías a Jesús? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, en realidad crecí en Illinois, en un pueblo realmente pequeño, muy, muy pequeño. La dinámica de mi familia es que soy el del medio de 5 hermanos, así que éramos 7 en total. Y bueno, no éramos cristianos, especialmente cuando yo era niño, pero viajábamos muchísimo porque yo estudiaba en casa. Así que sí, viajábamos mucho en una casa rodante, como para ver gran parte de Estados Unidos, te supongo, en familia. Y sonaba todo como genial, ¿sabes? Como niño, la verdad es que era bastante divertido. Y luego, supongo que cuando tenía como 9 años, mi papá le fue infiel a mi mamá y después se divorciaron durante 2 años. Así que él se fue. Se fue por completo y se mudó a México. Así que no pudimos ver a mi papá durante como 2 años. Y todos nosotros, o sea, todos los niños, no teníamos idea de por qué. Era como, oh, Dios mío, ahora mi papá se ha ido. Ya no está en la familia. Y luego, poco a poco, después de eso, mi papá empezó a reconectarse con mi mamá otra vez. Supuestamente como que se enamoraron de nuevo. Y luego se volvieron a casar 2 años después.
Así que fue una historia realmente loca. Pero para nosotros los niños fue una historia feliz porque era como, oh, genial, mamá y papá están juntos de nuevo. Así que en ese momento yo tenía como 11, casi 12 años. Poco después de eso, mi papá empezó a involucrarse en el ministerio y empezamos a ir a la iglesia. Y luego, muy poco tiempo después, él se convirtió en pastor bautista. Estábamos pastoreando iglesias muy pequeñas, como tal vez un total de unas 45 personas en la congregación. Sí, Y eso también era en pueblos muy pequeños. Y pasamos por 3 divisiones bastante grandes en la iglesia. Honestamente, no podría decirte cuál fue la razón de esas divisiones en la iglesia. Realmente no lo sé, pero definitivamente se sentía como... Es como un divorcio tras otro. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque sigues conociendo a la gente de la iglesia y empiezas a quererlos. Y de repente empiezas a ver un lado de ellos que no estaba al principio. Como peleas, discusiones, desacuerdos con tu familia, y de repente quieren que tu familia se vaya de la iglesia. Así que sí, fue bastante caótico siendo niño, como un preadolescente, y así. ¿cómo era el comportamiento de tu papá antes del divorcio original y después? Por ejemplo, cuando tu mamá y tu papá se casaron, ¿él ya estaba metiéndose en el cristianismo? ¿O fue que simplemente apareció de la nada después de 2 años? Y fue como, ah, sí, por cierto, soy cristiano, estoy a punto de dedicarme al ministerio. Bueno, antes de que se divorciaran, no había ningún sentido de espiritualidad antes de eso. O sea, nada en absoluto. Nunca íbamos a la iglesia ni nada por el estilo. Así que simplemente hacíamos lo nuestro como familia. Pero después de eso, él como que empezó poco a poco a meterse en el ministerio, empezó a ir a la iglesia poco a poco empezó a llevar a su familia a la iglesia. Se casaron en la iglesia a la que íbamos en ese momento. Era una iglesia bautista. Y luego dejamos esa iglesia. Y en ese momento yo estaba yendo a una escuela cristiana privada. Una escuela muy, muy pequeña durante 4 años, desde como octavo grado, ¿no? Desde cuarto hasta octavo grado. Y luego volvimos directamente a la educación en casa. Así que él ya estaba pastoreando iglesias y esas cosas. Y viajábamos a otras iglesias para que él pudiera ser el pastor y cosas así. Ah, entonces no fue algo súper aleatorio. No se sintió nada aleatorio. Fue más bien como que de repente empezamos a volvernos espirituales. Pero después de eso íbamos a la iglesia y él dijo que sentía un llamado en su vida para ser pastor. Así que ya sabes, solo teníamos que apoyarlo. Qué interesante. Bueno, uno de mis amigos, él, le está diciendo, no sé si ustedes conocen a Todd White. Sí, pero una vez él estaba compartiendo su testimonio conmigo y me estaba contando cómo su esposa intentó dejarlo en un momento. Y entonces él decía algo como, le decía a su hijo en ese entonces, oh, sí, ve y dile a mamá que soy cristiano, así volverá conmigo. Pero en realidad él no era cristiano. Por eso hice esa pregunta. Porque siento que muchas personas están en una posición en la que tal vez alguien, como sus padres, o alguien en su vida, dirá, oh, sí, soy cristiano. Como estoy bien, incluso alguien podría estar en una relación de pareja, ¿verdad? Y dicen, oh, sí, soy cristiano, estamos bien, y en realidad no lo son. Así que, por eso pregunté si había como, no sé, algún tipo de motivo oculto, pero ustedes parecen que sí. Porque, por ejemplo, ellos se casaron primero antes de volver al cristianismo por segunda vez ya casados, y luego poco a poco empezaron a involucrarse más y más en la iglesia. Y fue entonces cuando mi papá sintió el llamado en su vida para ser pastor. Así que, de niño, cuando él era pastor, no podría decirte ni un solo sermón que recuerde ni nada por el estilo. Solo recuerdo que todos nosotros los hijos teníamos que hacer cosas en la iglesia, como que teníamos que dar la cara por la iglesia. ¿Sabes? Teníamos que estar ahí súper temprano en la mañana, saludar a las personas cuando llegaban, estar en el equipo de alabanza, estar en la escuela dominical, ser líderes de todas esas pequeñas cosas. Por ejemplo, había una clase de marionetas. Teníamos que participar en eso porque, de nuevo, éramos la familia del pastor, cosas así. Sí, ya sabes. Y simplemente se sentía tan forzado. No era como que realmente quisiera estar ahí. Realmente quiero hacer esto. Esto es como que mi papá y mi mamá me dicen que lo haga, tengo que hacerlo. Vaya. ¿Y eso continuó desde octavo grado hasta la preparatoria? ¿Él pastoreaba iglesias? Cuarto, no diría que estaba en quinto o sexto grado hasta los 18 años. Bueno, entonces, ¿cómo fue la preparatoria para ti? Entonces, sales de octavo grado y estudias en casa. Así que supongo que realmente no tuviste como una preparatoria loca. No tenía amigos, solo eran mis hermanos. ¿Sabes a lo que me refiero? Al estar mucho en casa, empecé a trabajar a los 15 años. Quería salir de mi casa de verdad. Odiaba mi entorno. Me sentía tan sola y tan aislada, como un pájaro enjaulado. Y solo quería irme porque de nuevo sentía que teníamos que hacer todas estas cosas.
Y luego tuve a mi primer novio cuando tenía 16 años. Él iba a la iglesia. Al final resultó ser una locura. Llegó a pinchar las llantas de mi auto y cosas así. Tuvimos que conseguir una orden de restricción contra él y su familia, porque eran personas horribles. Así que esa fue mi primera experiencia saliendo con alguien muy intensa, realmente intensa. Fue horrible, absolutamente horrible, pero sí, gran parte de mi vida cambiaba constantemente. Y luego el dolor de ver a mis padres pasar por esas divisiones en la iglesia. Y todavía había problemas de confianza por las infidelidades, y eso siguió afectando su relación. Y en mi cabeza, en mi opinión, nunca se mostró que fuera una relación realmente buena y saludable. Personalmente, ojalá se hubieran quedado divorciados. Siento que realmente no estaban destinados a estar juntos. O sea, eso es. Genial que hayan tenido 5 hijos. Pero después de eso, ¿qué hay de nosotros y nuestra salud mental y nuestras vidas? ¿Sabes? Simplemente nos metieron en la iglesia y esperaban que hiciéramos cosas para ellos como si fuéramos pequeños trabajadores, en vez de que realmente quisiéramos estar ahí. Y la verdad no les importaba nuestra espiritualidad. Nunca se preocupaban por cómo nos sentíamos o si teníamos preguntas, solo era presentarse. ¿Sabes a lo que me refiero? Y fue horrible. Realmente fue horrible. Vaya. Entonces pasas por los 18 años, toda la secundaria sin amigos, prácticamente nada. Cuando estás en ese proceso de salir, como dijiste algo que fue muy importante para mí, dijiste, quiero dejar mi entorno. ¿Crees que eso fue el llamado? ¿Así? ¿Con el tiempo? El sentimiento venía de todas las divisiones en la iglesia, de ver cómo reaccionaba la gente, cómo reaccionaban los cristianos, y tu papá y tu mamá, sintiendo que tenías que fingir en la iglesia. ¿Todo eso fue como lo que te fue endureciendo el corazón hacia absolutamente Jesús? Porque yo pienso, si esto es el cristianismo, si así es tener una relación con Dios, no le veo el beneficio. O sea, ¿qué está haciendo Dios por nosotros cuando nuestra familia se está desmoronando, sabes? Y seguimos siendo excluidos de iglesia tras iglesia. Así que pienso, ¿por qué no somos bienvenidos en ningún lado? ¿Por qué, por ejemplo, estar en mi propia casa no se siente acogedor? Entonces pienso, solo quiero irme. Así que empecé a trabajar a los 15, empecé a trabajar muchas horas y solo tratando de conseguir un auto, ¿sabes? Así que Esto que está diciendo me parece que es demasiado importante. Porque ella está así, ¿no? Ella está como pensando en cuál es el beneficio de ser cristiano, ¿no? Y qué me da la iglesia, ¿no? Y creo que, más allá de qué da Jesús, creo que la pregunta es qué me da la iglesia, ¿no? Y en qué rol está la iglesia, en qué momento está. Cuando la estoy pasando mal están, ¿no? Están llorando conmigo cuando lloro, se ríen conmigo cuando río, ¿no? Creo que apunta un poco más a eso, ¿no? Que a Jesús puntualmente. Y nada, definitivamente es muy duro todo ese proceso. compré mi primera camioneta y pensé, sí, tengo algo de libertad. Pero incluso eso, mis padres decían, tienes que estar en casa a cierta hora, lo cual es una táctica de crianza muy normal, ¿sabes? Ponerle horarios a tu hijo. Pero aún así, ese deseo de irme solo seguía creciendo y creciendo y creciendo. Así que a los 17 empecé a escaparme de mi casa por las noches, como súper temprano en la mañana, tipo 2 a.m., y regresaba como a las 5 a.m. Y tal cual, como conocer chicos o tratar de conocer gente porque me sentía tan protegida. Sentía que no conocía a nadie más que a la gente de la iglesia. ¿Sabes a lo que me refiero? Y yo solo pensaba, amigo, ni siquiera siento que pueda ser una niña. Solo tengo que juntarme con adultos mayores en la iglesia y ya. ¿Sabes a lo que me refiero? Simplemente sentía que mi vida apestaba. Así es como me sentía siendo adolescente. Ni siquiera siento que tuve años de adolescencia, ni siquiera de infancia. ¿Sabes a lo que me refiero? Siento que todo se fue y pasó tan rápido, rápido y no lo sé. Simplemente desearía que hubiera sido diferente, de verdad. Sí, definitivamente puedo entender ese sentimiento de, quiero decir, hay cosas en mi vida que realmente desearía que fueran diferentes. Y al mismo tiempo, hay estos pequeños momentos que tengo con personas o en ciertas circunstancias en los que pienso, no sé si habría reaccionado de esa manera si esas cosas malas no me hubieran pasado. Vaya. ¿Me entiendes? Sí, como cuestionarse las cosas 2 veces. Sí, o sea, no me malinterpretes. Definitivamente tengo esos momentos. Rayos, ojalá eso nunca hubiera pasado. O como pasé por esta cosa horrible. ¿Por qué pasó eso? Pero luego están esos pequeños momentos o esas personas a las que la gente normal no puede llegar. Pero yo sí puedo porque pasé por eso. Y eso se siente tan poderoso. Yo siento eso mucho con mis padres.
Como sabes, si mi papá no le hubiera sido infiel a mi mamá, ese dolor nunca habría estado ahí, para empezar. Y como que se fue acumulando de verdad, como que ellos no recibieron sanación de esa experiencia. Así que realmente eso se mantuvo a lo largo de todo su matrimonio. Y entonces pienso, caray, si él nunca nos hubiera hecho eso, a mí, a nuestra familia, y se hubiera ido, porque cuando eres niño y uno de tus padres se va, o sea, ya no está presente en el hogar, eso te daña muchísimo, ¿verdad? Es como si te faltara esa otra mitad que se supone que debe ayudarte en la vida. Y entonces ahora sientes como que estás solo. Y eso es una posición realmente aterradora en la que estar. Como niño, porque tienes tantas preguntas y solo quieres amor. Como niño, eso es realmente todo lo que quieres es el amor de tus padres. Pero luego mi mamá pasó por una etapa de depresión muy fuerte, justo cuando yo estudiaba en casa. Y simplemente se quedaba en su cuarto durante días enteros. Y si salía de su cuarto, era como que se veía como si hubiera estado llorando, como si no hubiera comido, ese tipo de cosas. Y entonces es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, tú también eres mi maestra. Necesito ayuda con las tareas, ya sabes. Sí, es difícil. Sí. ¿Lo eras? No realmente. ¿Cercana en cuanto a la relación con tu papá o tu mamá? ¿Por eso? Bueno, diría que era un poco más... Después de que mi papá regresó, quise volver a construir esa relación con él. Lo extrañaba muchísimo. Y luego, como que sí llegamos a tener una mejor relación que la que tenía, por ejemplo, con mi mamá. Mi mamá y yo realmente nunca hemos tenido una buena relación, aunque espero que eso cambie. Pero mi papá y yo nos volvimos bastante cercanos, sobre todo en mis veintes, como cuando empecé solo fans. ¡Wow! Oh, por Dios. Entonces, ok, tienes 18 años, te gradúas, la secundaria, educación en casa. ¿Intentaste ir a la universidad? Sí, lo hice. Sí quería ser higienista dental. ¿A qué escuela fuiste? CF en Florida. Sí tienen 3 sedes. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Bueno, fui durante 2 años. Ah, ok, sí. Pero luego simplemente no terminé mi carrera. Dejé la universidad porque conseguí un trabajo en ortopedia. Bueno, Realmente me gustaba el campo médico, así que pensé, genial, ya tengo mi trabajo de adulta, tengo beneficios, así que realmente no necesito seguir en la universidad, porque estaba a tiempo completo en la universidad y era muchísimo trabajo, y yo misma estaba pagando la universidad de mi propio bolsillo. Era muy caro. Así que pensé, bueno, si quiero irme a vivir sola, necesito dejar la universidad y simplemente trabajar a tiempo completo. Así que eso hice y sentí mucha libertad al hacerlo. Por fin conseguí mi primer departamento. bueno, siento que un trabajo en ortopedia, o sea, tú misma lo dijiste, pues como conseguí un trabajo ortopédico. Dejé la universidad porque mi trabajo era bueno y tenía beneficios. Exacto. Así que la mayoría de la gente diría, sí, estoy viviendo bien. Ya no necesitas ir a la universidad. Sí, no tengo que hacer nada. ¿Estabas ganando buen dinero? Bastante decente, como $3,500 al mes. Vaya, creo que está bastante bien. Está bien. Y entonces estabas haciendo eso. Ok, sigue contando. No quería interrumpirte. Yo solo pienso, caray, así, tal cual. Siento que no mucha gente tiene esa circunstancia en la universidad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero trabajé como 2 años en ese trabajo. Bueno, Solo noté que no me estaban ascendiendo para nada. Me dieron más responsabilidades, como ayudar a contratar y esas cosas, pero no me pagaron más por eso. Así que, de nuevo pensé, bueno, si tengo que aguantar un poco más aquí para posiblemente conseguir un aumento, lo haré porque soy una persona muy trabajadora. Doy todo de mí en el trabajo porque me distrae, ¿sabes? Y eso me gusta. Así que trabajé 2 años ahí y fue entonces cuando surgió la oportunidad de OnlyFans, cuando tenía como 20 o 21 años. ¿y de dónde salió eso? ¿De dónde vino eso? Una persona al azar en Instagram me escribió y me dijo, oye, serías genial, solo para fans. No tenía ni idea de que era OnlyFans. Estábamos a punto de entrar en la pandemia en ese momento, como en 2019, así que estaba a punto de empezar. Y no tenía idea de quién era ese tipo. No tenía presencia en las redes sociales, tal vez unos 10,000 seguidores en Instagram, pero no estaba en ninguna otra plataforma, nada más. Así que me quedé como, ¿eh? Así que investigué un poco y descubrí que era OnlyFans. Él me contó algunos de los beneficios, me dijo que podía ganar mucho dinero con eso, y yo estaba como, ah, ok, como, bueno, ¿qué haces? Solo como vender fotos, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? Y él me dijo, bueno, sí, puedes hacer cualquier cosa ahí. Es un sitio web basado en suscripciones. Así que yo estaba como, ah, ok, genial. Así que empecé a hacer eso, pero al principio solo vendía como fotos muy provocativas mías. Y hacía algunos videos personalizados, como hablando con uno de los suscriptores. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Y empecé a ganar muchísimo dinero, tanto que en mi primer mes en OnlyFans trabajé muchísimo para lograrlo. Abrí un TikTok, abrí un Facebook y luego empecé a promocionarlo como loca. Y entonces gané $87,000 ese primer mes. Dios mío, ganaste más. Probablemente ganaste el doble. Como 2 años de tu salario de ortopedia en un mes.
Eso fue lo que pensé. Yo estaba como, voy a renunciar. O sea, voy a dejar este trabajo. ¿Sabes? Era como, esto es una locura. Eso es intenso. Y entonces, este tipo era como, o sea, yo sé un poco, pero no sé nada como tú sobre ese lado de la industria. Pero sé que cuando me mudé a Los Ángeles, allí había managers de OnlyFans. ¿Es esa la persona que te envió el DM? No, no lo era. Él solo estaba en OnlyFans. No sé si todavía tiene eso, pero puedes referir personas y si refieres a alguien y esa persona gana buen dinero ahí, tú recibes como el 3% de lo que ganan. Entiendo. Entonces era más como reclutar y ganar mucho dinero. Entiendo. Pero nunca recluté bajo él, porque pensé que me estaba estafando, así que nunca recluté bajo él. Así que mala suerte para él, perdió mucho dinero. Vaya, está bien. Entonces, el primer mes, 80 y tantos mil dólares. Ese pago llega a tu cuenta, ¿verdad? ¿Eso fue lo que te motivó a hacer más? ¿O ni siquiera fue a hacer más? Pero fue como pensé, oh, puedo seguir con esto. Entonces, pasan un par de meses, sigo haciendo lo mismo, pero no estoy ganando más que eso. Pero lo que seguía llegando eran solicitudes para hacer más cosas, no solo porno, sino otros tipos de videos. Y yo pensaba, bueno, está bien para mí, o sea, no sé. Simplemente sentía que podía hacerlo y lo hice y eso empezó a aumentar mucho mis ingresos. Y de nuevo, es como este nivel, ¿sabes? Ellos siguen pidiendo cosas. Es como la ley de la oferta y la demanda. Me piden más y más y más. Y en este punto ya he llegado tan lejos. ¿Por qué no dar el siguiente paso? Es una pendiente tan resbaladiza porque si piensas, bueno, ya he hecho desnudos. O sea, ya me han visto desnuda. Entonces, ¿por qué no puedo hacer videos desnuda también? ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, de nuevo, es una pendiente resbaladiza. Así que sigues cediendo a lo que tus clientes quieren y ganas más dinero con eso. ¿Y cómo? ¿Cuál fue el mes más alto que tuviste alguna vez? ¿Tuviste? Casi 400,000. Dios mío. ¿Y eso era un número constante que veías cada mes? Mi número constante era de 230,000 a 300,000 al mes. Me está haciendo mal, amigo. Me está haciendo mal el hecho de. ¿Estoy hablando? ¿Se me escucha? O sea, ¿estoy muteado? Bueno, entonces me tienen que estar escuchando. Me está haciendo muy mal la cantidad de plata fácil que estaba haciendo esta piba haciendo esto. O sea, 200,000, 400,000 dólares al mes. O sea, no puedo creer que tanta plata, ¿entendés? Tanta plata. O sea, es increíble que. Es increíble. O sea, ¿sabes la casa, la mansión que te compras en Argentina con 200,000 dólares? Increíble. Increíble es como el. Bueno, acá dice Belu, es el infierno el que le pagaba, ¿no? Y en realidad no, era gente que le pagaba por hacer eso. Am, pero más allá de que sea una cantidad de plata que jamás en el mundo vi, ni creo que voy a ver, no creo nunca poder ver tanta plata. Em, Quiero pausarlo acá para que ustedes asimilen el volumen de guita que esta persona hacía y lo que y lo que le sucedió después de decidir seguir a Jesús. Fue el rango más constante que tuve. Dios mío. Y bueno, supongo que otra pregunta que tengo es, ya sabes, ellos están pidiendo todo esto. No tienes ningún filtro para nada de lo que está pasando. Simplemente estás escuchando a la gente. O sea, ellos están pidiendo cosas más grandes. Está bien, estás vendiendo fotos desnuda. Y ellos como que quieren que hagas porno y todo ese tipo de cosas. O sea, supongo que mi pregunta es, ¿cómo llegaste siquiera a ese ámbito? Si ni siquiera sabías lo que estabas haciendo al principio, la gente se acercaba a ti. O sea, lo que pasaba era, yo estaba como muy necesitada de atención. Y bueno, me gusta que me noten, así que para mí era un tema grande de inseguridad. Y ellos me halagaban como nadie lo hacía, ya sabes, obviamente no era el tipo correcto de halagos, pero seguían siendo halagos. Y yo pensaba, me voy a alimentar de eso. Así que seguí aceptándolo. Y ahora yo no empecé con el porno. Hasta, bueno, mis padres se enteraron de que yo estaba en OnlyFans. ¿Y cuántos meses llevaba en OnlyFans? Como a los 7 meses se enteraron de que yo estaba en OnlyFans y como... Bueno, mi papá se enteró porque en el trabajo donde estaba en ese momento, en su taller, unos chicos le dijeron que yo estaba en OnlyFans y que habían visto un video mío. Entonces él me llama
Y yo pensé, bueno, no lo voy a negar, sí, estoy en OnlyFans, estoy ganando esta cantidad de dinero al mes. Y él dijo, oh, Dios mío. Y luego una cosa que me dijo mi papá fue, bueno, si yo tuviera tu edad, haría lo mismo. Así fue como él se enteró. Y luego mi mamá. Una noche estaba cenando fuera con mis padres. Y el mesero se me acerca y me dice, ¿eres Nala Rai? Y yo pensé, oh, Dios, como que no. Y es difícil porque tengo el cabello rojo brillante en un pueblo pequeño. Así que todo lo que hizo mi mamá fue buscar eso en Google y encontró todo. Así que me escribió un correo electrónico muy desagradable, ni siquiera habló conmigo, solo me escribió un correo. Y fue como, esto no es lo que Dios quiere para ti. Como realmente condescendiente. Como estoy realmente decepcionada de ti. ¿Cómo? No puedo creer que hayas dejado tu otro trabajo, bla, bla, bla. Así que, porque en ese momento yo solo les estaba mintiendo, ellos piensan que todavía estoy en el otro trabajo, así que ahora no saben. Así que las personas que te dieron la vida, que decían estar enamoradas, tu mamá dice que no, pero la persona de la que ella dice estar enamorada dice, vaya, si yo tuviera tu edad, estaría haciendo lo mismo. Esta es la parte loca. Mi mamá no lo sabía. Esa fue la respuesta de mi papá. Porque cuando nos vimos en persona el día antes de que me mudara a California, mi papá tuvo que actuar como si estuviera decepcionado de mí. Así que mi papá y yo teníamos una relación en ese momento. Mi mamá y yo no la teníamos. Pero delante de mi mamá, mi papá no podía actuar así. Sí, porque él se metería en problemas, ¿me entiendes? Sí, Así que lo protegí y simplemente seguí su discurso hacia mí. Como que él estaba siendo condescendiente en persona porque estaba con ella. sí. Pero por dentro él ya me había dicho eso. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Él alguna vez te dijo algo más para animarlo? O tal vez como tú, ¿le comprabas cosas con el dinero que estabas ganando? Solía enviarle dinero a mi papá, como más de $200,000 en total. O sea, en total dijiste sí, Dios mío, durante meses. Como, porque siempre. Cuando me mudé a California, mi papá me llamaba como que la única persona de mi familia con la que hablaba era mi papá, así que él simplemente me llamaba. Y era como, cada vez que hablábamos por teléfono, era como, hola cariño, la verdad es que estoy pasando por un momento difícil ahora mismo. ¿Podrías como mandarme algo de dinero? De verdad te lo agradecería mucho. O, oye, como mis otros dos hermanos estaban pasando por algunos casos legales, como uno por un hijo y otro por un divorcio. Y yo era como, sí, toma el dinero, hermano, aquí tienes, tómalo. Pero en realidad yo solo quería tener una relación con mi papá. Así que no veía que lo que él hacía estuviera mal, sí. Y para mí era como, sabes, puedo apoyarlo, estoy ganando buen dinero, entonces, ¿por qué no debería hacerlo? Pero Che, es durísimo esto que está contando. O sea, es un delirio. O sea, no se me pueden pasar por la cabeza, amigo. Ahora que uno es padre, pegan diferentes de estas cosas, ¿no? Soy padre y encima padre de una nena. No me entra en la cabeza cómo un padre puede actuar así. ninguno de mi familia sabía que ese dinero venía de mí. Mi papá les decía que era solo de él. Vaya, Así que eso también dividió mucho a mi familia, como que no les caigo bien y todo eso. Porque ellos solo pensaban que me fui y dije adiós, sí, un montón de dinero. financiando sus vidas, ¿sabes? Así que eso realmente me dolió mucho. Porque luego mi papá me dijo específicamente como, oye, si tu mamá se enterara, se pondría muy triste. Se sentiría muy decepcionada si se enterara de que yo estaba enviando dinero y no hablaba con ella. Y yo como, bueno, ¿de qué quieres que hable con ella? O sea, ella claramente me dejó muy claro que no quiere hablar conmigo. Entonces, ¿por qué le decepcionaría aún más? ¿Sabes a lo que me refiero? Así que simplemente no tenía sentido, pero seguí dejándolo pasar y pasar. Pero sí, Entonces, aparte de que él ayudaba a tus hermanos y pedía dinero, ¿tenía algún tipo de adicción que estuviera alimentando con ese dinero? no lo sé. O sea, ya sabes, no lo sé. Sé que mi papá tomaba esteroides y esas cosas y mi mamá no lo sabía. A mi papá le gustaba comprar armas y cosas así. Sí, Pero eso es parte de nuestra historia adelante. vaya. Con él. Pero sí. Oh, intenso. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en OnlyFans? 5 años. 5 años. Y en total, ¿cuánto dinero ganaste en ese tiempo? 14 millones. 14 millones de dólares. Mira, esto es lo que necesitaba explicarle a la gente. Entonces, 14 millones de dólares recaudados, ¿verdad? O sea, el dinero que gané en OnlyFans son 14 millones. Pero de entrada, OnlyFans se queda con el 25%. Así que ahora haces una red. Es mucho menos. Probablemente se reduce a unos 9 millones. Y además de todo eso, trabajé con una agencia que básicamente me estaba explotando. De verdad. ¿Quieren decirte hacerte ganar más dinero? Me hacían ganar más, pero también se hacían ganar más ellos. Pero, por ejemplo, ellos chateaban con mi gente por mí. Y se quedaban con una gran parte de eso.
O sea, como el 40% de todo de mi neto ahora. Así que ellos se quedaban con el 40%. Y además yo vivía en California y ya sabes lo caro que es California. Solo los impuestos estatales. Mi primer año fueron $70,000 solo de impuestos estatales. Dios mío. Y eso sin contar nada más. Y yo estaba como, wow. Así que después tienes que pagar los impuestos de California y lo que queda es lo que recibo. O sea, pasa por como 3 niveles donde se llevan grandes partes. Y luego es como, aquí tienes el resto. ¿Y cuál era el atractivo de mudarte a California? O sea, ¿qué había allá? Como trabajar con influencers. En realidad, quería estar lo más lejos posible de mi familia. ¿Te refieres a trabajar con influencers en OnlyFans? Como trabajar con fans y en TikTok y así, porque en ese momento realmente estaba creciendo mucho en TikTok. Así que fue como, y solo quería un ambiente nuevo. Sentía que sabía que podría ser más productiva, sabía que sentiría que probablemente sería alguien allí. Sí. Y era como, vivía en una casa de $4.3 millones. Conducía un Porsche. Podía rentar cualquier auto exótico que quisiera. Tenía cualquier bolso de diseñador que pudieras imaginar, de todas partes del mundo. Viajé por todo el mundo sola. Era como la vida, ¿sabes? Sí, eso es tan intenso. 5 años, $14 millones en total sin que se le haya restado nada. Ahora tienes un esposo increíble. Sí, lo tengo. Él es genial. Entonces, ¿en qué momento de esos 5 años se conocieron y cómo sucedió? Fue en 2023. Nos conocimos a finales de septiembre. Estaba navegando por TikTok y él estaba haciendo un live battle. Llevaba puesto como un casco antibalas. Bueno, ahora, mientras se carga la parte 2, acá hay algo que dice, ojo al tejo, hay que escuchar la otra campana, ¿no? Como de, hay que escuchar también qué dice el padre, qué es lo que pasó y demás. Y sí, obvio, o sea, pero lo importante es el testimonio que ella está contando. Después charlamos, ¿no? Am, de qué sintió ella, viste, como... Pero esto es lo que le pasó y está relatando lo que a ella le pasó. Obvio que cuando entrevistas a alguien más, tiene otra perspectiva de lo sucedido. Pero al margen creo que estamos entrando ahora en la parte más buena del testimonio, la parte donde se conoce con su actual esposo, se encuentra con Jesús y deja atrás esta vida que le hizo facturar $14 millones, pero rota, ¿no? O sea, porque ella dice como, yo hacía todo esto porque estaba rota, ¿no? Estaba lastimada y termina haciendo todo esto. Entonces, nada, vamos a meter eso ahí. Acá dicen, cristiana ahora, sí, ella es cristiana. Ella es cristiana ahora y ahora va a ser el momento en el que se convierte. Vamos allá. Así que me metí en su vida. Me encantaba su energía. Era como que lanzaba su silla, diciendo algo así como, y amigo, yo estaba obsesionado. Yo pensaba, me encanta la energía de este tipo. Así que no le di mayor importancia. Simplemente empecé a enviar regalos y ganamos esa batalla. Y yo estaba como, oh, sí, y soy muy competitivo. Y él también. Así que estábamos como, sí. Es como que te da una descarga de dopamina cuando ganas una batalla. Te lo digo, es una locura. Así que poco después, él simplemente me escribió por TikTok y me dijo, oye, muchas gracias. Y yo estaba como, sí, lo que sea, ya sabes, él no sabe lo forrado que estoy. Es como, simplemente pienso, lo que sea, hermano. Lo hice solo por diversión, ¿sabes? Y luego vi que estaba en vivo. La noche siguiente hice exactamente lo mismo. Gané varias batallas seguidas, enviando regalos grandes. Y entonces él se puso en contacto conmigo, me envió su número de teléfono, yo le mandé el mío. No pensé nada al respecto, ¿sabes? Entonces la noche siguiente recibo una llamada de FaceTime de él. Y yo estoy afuera practicando con el bastón y digo, oh, con el bastón. Sí, ¿Qué es eso? es como, es un palo grande que giras y haces movimientos de ninja con él. Ah, sí. Bueno. Obsesionada con ambos personales. Genial. Y él me llama por FaceTime y yo pienso, ¿por qué este tipo me está llamando por FaceTime? O sea, esto es muy raro. Como que no quería hablar. Solo te estaba regalando algo. Así que contesto el teléfono. Estoy como sin aliento. Y él dice, hey, y yo, hola. Como que, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? Y simplemente empezamos a hablar. Nos quedamos hablando por teléfono esa noche como 9 horas, solo por FaceTime. Él no duerme y simplemente nos quedamos despiertos hasta muy tarde. Solo hablando, haciéndonos preguntas increíbles y profundas. Y sentí una conexión tan fuerte con él y ni siquiera se trataba de gustarnos. Era como que yo no tenía amigos en California. O sea, ya sabes lo falso que es todo allí. Pero por otro lado, cuando no eres cristiano, es igual de falso. Exacto. Y sientes que todos quieren algo de ti y que en realidad nadie está ahí para ti. Así que no tenía amigos.
Y seguimos hablando por FaceTime la semana siguiente, semana y media, continuando esas conversaciones increíbles. Y no sé, realmente floreció y nos convertimos en los mejores amigos. Así que como un mes después decidimos encontrarnos en Nashville con algunos otros amigos, como de TikTok. Y fue la primera vez que nos conocimos en persona. Obviamente fue como, wow, es guapo. Y él pensó, wow, ella es guapa. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero no pasó nada. Nos quedamos en 2 habitaciones de hotel separadas y simplemente pudimos salir en persona. Él es exactamente igual en persona que como es en línea. Me encanta eso. Tiene ese acento campirano. Y yo le dije, oye, yo crecí en el campo, así que eso me encanta. Y no sé, conectamos y seguimos conectando. Pero luego le dije, oye, ¿sabes que estoy en OnlyFans, verdad? O sea, sí, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, no sé si sabes de eso, pero sí lo soy. Y en mi corazón yo pensaba, ¿sabes? Si él va a terminar conmigo, necesita saber esto. O sea, él tiene que saberlo. Así yo no salgo lastimada, ¿sabes? Y él me dijo, bueno, no me importa. Así que seguimos siendo amigos. Y más adelante, él tuvo algunas preguntas al respecto. Y sé que es un terreno difícil de atravesar. Si alguien no sabe qué es OnlyFans y no está en ese lado de Internet, es un mundo bastante amplio. Es bastante loco. La promiscuidad que hay es una locura. No sé. Empezamos a hablar de que nos gustábamos. Él me dejó muy claro que no saldría con alguien que esté en OnlyFans. Y yo pensé, no, eso es justo. Eso es justo. Eres un cristiano. Una de las cosas que Jordan hizo casi desde el primer día fue enviarme versículos de la Biblia por mensaje. Y él hablaba abiertamente. Era muy abierto conmigo acerca de Cristo. Y siempre me decía cosas como, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito mejor para tu vida y eres mucho más valiosa que esto. Me hablaba con tanto amor como el amor de Dios sobre mí. Y fue como, estoy tan agradecida de que Jordan haya escuchado ese llamado de Dios. Sabes, lo que quiero decir es que él fue quien sembró las semillas cuando nadie más lo hacía, ni siquiera mi propia familia. Así que Jordan simplemente siguió plantando esas semillas. Y en diciembre fue cuando decidí entregar mi vida a Cristo. Estaba en mi sala completamente sola. Y estaba como mirando fijamente mi chimenea. Y como ese recuerdo va a quedar grabado en mi mente para siempre. Simplemente mirando el fuego, llorando desconsoladamente. Y llorar así era algo realmente anormal para mí porque yo no sentía nada. En ese momento fumaba mucha marihuana. Así que estaba como entumecida hasta los huesos. Así que no sé, estaba mirando el fuego, llorando. Y yo estaba como, Dios, tienes que decirme algo. Y mi Biblia estaba afuera porque, como la semana anterior, estaba limpiando los estantes y encontré mi Biblia de 2009. Así que empecé a hojearla y había todos estos pasajes subrayados y como escritos por toda la Biblia. Y yo solo decía, Dios, tienes que darme algo, porque ahora mismo no tengo nada. Y entonces Dios así tan abiertamente me habló y me dijo, yo era todo lo que siempre necesitaste. Y eso respondió todas mis preguntas. Como todo lo que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué mis cosas materiales no me traen nada? No siento amor. No tengo a nadie en mi vida. ¿Por qué? Él simplemente tan en paz me dijo, yo era todo lo que siempre necesitaste. Y de nuevo, eso simplemente respondió todas las preguntas que tenía. Y me sentí tan en paz y no me salvé en ese momento. Solo supe que había escuchado a Cristo. Y a partir de ahí, mi corazón realmente empezó a ablandarse y empecé a sentirme realmente convencida. Y no sabía cómo lidiar con todo eso. Pero ese domingo le conté a Jordan lo que había pasado esa noche. Él voló a California. Fuimos a la iglesia. Ese domingo juntos. Y me salvé y me bauticé en la iglesia. ¿Es sin miedo? Sí. ¿Era Fearless? Allá en el centro de Los Ángeles. Sí, en esa iglesia. Ahí fue donde me bauticé y me salvé y fue. Fue una experiencia increíble. Wow, bueno, o sea, pues primero que nada, amigo, eso es increíble. O sea, creo que pienso como tú. Poder acercarte a Nala, ser su amigo y hablarle vida es algo muy poderoso. Y luego eso se convirtió en algo más de lo que inicialmente pretendías. Eso está súper genial. Pero eso está brutal. Y creo que también es muy genial porque ni siquiera puedo imaginarme, ya sabes, esa noche de diciembre en la que estabas mirando la chimenea, cómo te veías a ti mismo. Decías, hombre, estaba insensible porque era un fumador de marihuana. Pero también estoy pensando, ¿qué tan insensible eras respecto a la forma en que te veías a ti mismo? Porque, o sea, lo dijiste, sí, me gustaba la atención, así que recibía cumplidos.
Pero esos, ya sabes, esos no eran buenos cumplidos. Ujú. Ni siquiera puedo imaginar lo insensible que eras al verte a ti mismo, al quererte, no de una manera orgullosa, sino simplemente reconociendo tu propio valor. Bueno, la verdad es que pensaba completamente que nunca me iba a casar. Era como, he elegido esta vida y sabía que un hombre bueno y respetuoso no querría casarse conmigo. Y fuera de eso, no quiero casarme con nadie que no sea un hombre bueno y respetuoso. Así que era como, simplemente no me voy a casar, no voy a tener hijos. Supongo que solo seré esa mujer rica y mayor. ¿Sabes a qué me refiero? Estaba bien con eso. Mujer rica mayor, Sí, eso era todo lo que pensaba. Era como, bueno, tal vez solo me divierta en esta vida y ya está. bueno, porque tus padres no te aceptaron. Bueno, tu papá sí, pero en realidad solo aceptó el dinero. Cierto, Y luego tu mamá simplemente dice, sí, no te acepto. Tú solo asumiste que nadie más te aceptaría. así es. Entonces, en diciembre te salvas, te bautizas. Enero de 2024. Llega el 2024, ¿cómo se ve eso? Ahora, Eres salvo, así que yo soy salvo. Jordan me pidió que fuera su... Bueno, lo primero que pasó fue que, ya sabes, después de que Jordan me dijo que él no iba a salir con alguien que tuviera OnlyFans. Yo le dije, no, estoy completamente de acuerdo, no deberías, eso no está bien. Así que para mí, Dios había estado trayendo convicción a mi corazón y yo pensaba, tengo que dejar OnlyFans. Hablé con su mamá fue una verdadera guerrera de oración por mí en ese tiempo también y hablé con ella sobre eso. Le dije, sabes, mi corazón está como tambaleándose ahora mismo, no sé qué hacer. Y yo pensaba, esta es mi única fuente de ingresos. De verdad tengo miedo, como, ¿qué hago, sabes? Y ella me fue guiando, mostrándome todas estas opciones, ¿no sabes? Y ella simplemente me decía, no importa lo que hagas, ¿sabes? Dios te ama, pero no puedes seguir manteniendo esta puerta abierta al pecado, porque literalmente te está alejando cada vez más de Cristo. Sí, y yo pensé, lo entiendo, porque ya sabes, el pecado te separa de Cristo. Dios nunca nos dejó, fuimos nosotros quienes lo dejamos a Él. Así que pensé, está bien, y seguía viendo esta imagen en mi cabeza de una puerta con oscuridad detrás. Pensé, tengo que cerrar esa puerta. ¿Qué es esa puerta? Son solo fans. Así que después de hablar con ella, fue como él estaba en la playa. Conduje para encontrarlo en la playa y simplemente le dije que iba a borrar mi OnlyFans. Así, tal cual. Y fue como un momento de alegría. Fue como, Dios mío, soy libre. sí. Me sentí libre. Y pensé, no puede ser. Así que borré mi OnlyFans. Y luego, muy poco después, como una semana y media después, estábamos en un parque para perros. Y él simplemente me pidió que fuera su novia. Y yo pensé, oh, qué genial, es tan increíble recibir cosas así de parte de Cristo. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque en ese momento yo amaba a Jordan. En plan, yo estaba como, vaya, este hombre me ha ayudado tanto, ha estado ahí en todos estos momentos difíciles. Y bueno, en ese momento lo que pasó fue que mi papá dejó de hablarme porque yo, ¿qué? Le dije algo así como, oye, le dije que iba a renunciar a OnlyFans y que pues me había salvado. Y él me dijo, oh, bueno, eso es genial. Pero deberías quedarte en OnlyFans al menos un año y medio más porque necesitas asegurarte de estar cómoda. Sabes, este mundo es caro. Y yo pensé, ¿qué demonios? ¿Estás bromeando? ¿Acaso no escuchaste lo que acabo de decir? O sea, ya sabes, así que Bueno, porque en tu mente es como volviste a nuestra familia como pastora, pero ahora me estás diciendo que siga en OnlyFans. En realidad, tal vez él quería aparentar ser el salvador de la familia, trayendo todo el pan a la mesa porque tú se lo estabas enviando. porque lo loco es que a través de esa situación empecé a tener más contacto con los hermanos, o sea, con mis hermanos, y ellos empezaron a decirme que, como yo les dije, oye, por cierto, yo fui quien dio esos fondos. Y ellos decían, ¿en serio? No lo puedo creer. Pero luego, los números no cuadraban, o sea, la cantidad que yo le había dado a él no coincidía con lo que ellos recibieron. Así que básicamente mi papá se estaba quedando con la mayor parte del dinero. Sí. Entonces, para resumir, descubrimos una vez más que mi papá le estaba siendo infiel a mi mamá a raíz de esa situación. Y empezaron como a divorciarse. O sea, comenzaron de nuevo el proceso de divorcio. Esto fue como hace 7, 8 meses. Wow, es una locura. Es tan radical, una locura. Pero durante ese proceso de divorcio, mi mamá y mi papá consiguieron casas separadas y mi papá entró a la fuerza en la casa de mi mamá. No hace mucho tiempo, con una pistola, un cuchillo y gas pimienta y lo mandaron a la cárcel. Así que ahora él, o sea, tenía tantas armas que tenían como el número de registro borrado o algo así. Dios mío, aún más cargos por eso. Así que ahora él está enfrentando como que ellos
La sentencia fue cadena perpetua. Así que, wow, sí, Dios mío. Eso es realmente intenso, ¿verdad? Quiero decir, ¿qué ataque del enemigo como diciendo, oh, te volviste cristiano, déjame dividir a tu familia? No solo eso, sino que tuve un accidente de auto esa misma semana. Pasaron tantas cosas. También estábamos en temporada de impuestos otra vez. Así que dejé OnlyFans. Ya no estoy ganando ese dinero. Y mis impuestos vencían. Y debía como $300,000 en impuestos. Y yo estaba como, Dios mío, Eso es tan intenso. fue una semana difícil. Pero ¿cómo? O sea, ¿qué? O sea, vaya, eso es muy intenso. ¿Cómo fue apoyarte y confiar en Dios? Quiero decir, por suerte tienes, ya sabes, a Jordan y a su familia. Pero quiero decir, eres una creyente muy, muy reciente. Un bebé. Y te están golpeando con algunas de las cosas más difíciles. Problemas prácticos. O sea, algunas personas podrían pensar en dinero a pequeña escala, pero tú le debes al gobierno más de $250,000. Tienes un accidente de auto, tienes que pagar por eso. Quizás el seguro sube. Ahora tu familia se está divorciando y luego arrestan a tu papá. O sea, ¿cómo fue eso? Confiar en Dios en medio de eso. Fue difícil, pero ¿sabes qué fue lo más loco? Vi tantas bendiciones a través de eso. Como que en ese momento yo sabía en mi mente que eso era el enemigo. Fue como, ahora lo entiendo. Porque cuando estaba en OnlyFans realmente no pasé por mucho, mi vida estaba bastante bien. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, como que no había pruebas ni tribulaciones en OnlyFans. Como que si había un problema yo lo pagaba, ¿sabes a lo que me refiero? Pero ahora, esto es como cosas de la vida real golpeando de nuevo y yo pensaba, no puede ser. Sabía que era el enemigo. Pero seguí buscando a Cristo y otras cosas también, como leer la Biblia, adorar, orar. Mi vida de oración se fortaleció muchísimo en ese tiempo porque pensaba, wow, realmente necesito ver a Cristo ahora mismo. Porque el diablo está intentando con todas sus fuerzas. Pero también me sentí muy confrontada respecto a mi modestia. Y pensé, oh Dios, necesito revisé todo mi armario, o mejor dicho, mis armarios. Revisé todos mis armarios y simplemente bolsas y bolsas y bolsas de cosas las saqué porque pensaba, bueno, no puedo darle esto a otra mujer porque entonces ella lo usará. Y sigue siendo promiscuo, ¿verdad? Así que pensé, mejor lo tiro todo, ¿no? Así que pasé por ese proceso. Dejé de fumar marihuana. Y especialmente con mis groserías, porque yo decía muchas, como marinero. Así que ahora pensé, Dios, no puedo seguir hablando así. Represento a Cristo, como dice la Biblia, específicamente. Habla sobre tener un lenguaje vulgar y cómo eso no es lo que Dios quiere para ti. Así que había muchas pequeñas cosas en mi vida que realmente necesitaban cambiar. No era solo OnlyFans, sí, pero ser obediente a Dios en todas esas cosas me ayudó a acercarme mucho más a Él y fortaleció mi fe. De una manera increíble, la alegría que tengo por dentro por hacer ni siquiera era hacer sacrificios para Él. Literalmente era solo decirle no al mundo, ¿sabes? Porque Jordan me dijo algo que me voló la cabeza. Yo estaba como, él me dijo, sabes, el diablo también puede darte cosas, pero él tiene un presupuesto. Y yo me quedé como, wow, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, el diablo puede darte dinero, el diablo puede darte fama, el diablo puede darte muchas cosas para mantenerte alejado de Cristo. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero Dios no tiene un presupuesto. Él es el dueño de todo lo bueno. Así que yo sabía que Dios me iba a bendecir. A través de lo que fuera, porque incluso en la Biblia dice, proveeré todas tus necesidades. No dice que proveeré todos tus deseos, pero sí que proveeré todas tus necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades? Como un techo sobre nuestra cabeza, comida en nuestro estómago, agua para beber, esas son necesidades. Y si Dios prometió que va a proveer, lo va a hacer, porque de lo contrario sería un mentiroso, y Él no es un mentiroso. Cierto, absolutamente. Entonces ustedes empezaron a salir en enero. Dijiste que se casaron en... Marzo, sí, nos casamos el domingo de Pascua. No puede ser. Sí, Eso es genial. genial. Genial, genial, genial. Sí, nos casamos en nuestro patio trasero. Eso es muy divertido. Y eso es increíble. Hay algo específico. Lo único que he visto sobre ti en internet es un clip de video. Y probablemente lo cite mal, pero definitivamente era. Cuando estabas en OnlyFans, estabas en el podcast Whatever. Y creo que te estaban cuestionando sobre OnlyFans. Y a cambio, dijiste algo, quizá recuerdes qué fue. Dijiste algo como nadie me engañaría. Sí, pero, ¿sabes de lo que hablo? Pero me encantaría engañar. Video. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo te hace sentir eso ahora? Esa eras tú antes, y ahora obviamente ya no eres así. Ahora estás felizmente casada. Quiero decir, ¿qué tan genial es eso?
Para mí, por ejemplo, hace poco volví al podcast Whatever para aclarar esos temas, porque si la gente no entiende las redes sociales, déjenme aclararlo para ustedes. Es una mentira. Las redes sociales son puro clickbait. ¿Sabes a lo que me refiero? Para que veas las cosas a veces y la mayoría de las veces tienes que hacer locuras, decir locuras, ponerte cosas locas. Por ejemplo, llevaba orejas puestas. ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, llevaba orejas peludas, tenía el escote al aire. Literalmente estaba dándolo todo. Tenía el pelo rojo brillante. Estaba actuando como loca, ¿sabes? Pero yo sabía, o sea, sé lo que se necesita para hacerse viral. He estado en las redes sociales a estas alturas durante años y años. He estado en tantos podcasts. Y yo pensaba, para mí, si voy a un podcast, voy a decir cosas radicales. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque sé, primero, conozco la mente de los hombres. Sé que en su cabeza, si piensan que voy a engañar, de alguna manera creen que tienen una oportunidad conmigo. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, de nuevo, todo se reduce a que solo quería ganar dinero y eso es simplemente usar a la gente. Así que, para mí, cuando veo ese clip, porque aparece mucho, pienso, wow, ni siquiera la reconozco. Me da mucha pena por ella, ¿sabes? Pero soy muy buena en los negocios. De verdad, soy muy buena en hacerme viral. O sea, realmente se me da bien, así que Bueno, yo creo que, o sea, ver ese clip ahora y saber quién eres ahora es muy alentador para mí. Porque ya sabes, pienso que ahora eso resulta hasta gracioso por cómo eres ahora. Pero quiero decir, es como lo que dijiste, lo hayas dicho en serio o no. Tú estabas diciendo esas cosas. Así que, aunque no necesariamente hicieras las cosas de las que hablabas en ese video, tal vez así era como te veías a ti misma. O sea, claramente salió de tu boca. exacto. La Biblia dice, De la abundancia del corazón habla la boca. y yo pienso, tal vez no era necesariamente lo que hacías, sino cómo te veías a ti misma. Totalmente. Y ahora estás en un matrimonio increíble. Y es tan hermoso. Y eso es genial. Exacto. Y creo que eso es muy tierno. Y creo que eso es la verdadera redención, como que todo lo que alguna vez pensaste de ti misma nunca sucedió. Dios dice, te voy a mostrar algo así. Como tengo esto para ti, sí, es hermoso, yo también lo siento. Fue como un regalo más. Ese fue uno de los regalos que Dios me dio. Por ser obediente, Él me dio un esposo, algo que nunca pensé que mereciera o que alguna vez tendría. Sí, así que, no sé, para la gente allá afuera, quiero crear mucha conciencia. Y bueno, solo puedo hablar desde el lado de OnlyFans, pero he visto muchos clips de chicas de OnlyFans diciendo cosas muy locas, ¿sabes? Y yo pienso, clic, carnada, ¿sabes a lo que me refiero? O sea, yo estuve ahí, sé que dicen cosas. Yo solía decir cosas para llamar tu atención y para que te suscribieras. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese era el propósito principal y la gente caía. ¿Sabes? Los consumidores se lo devoran. Así que, de nuevo, lo dijera o no, que si lo dije, obviamente al decirlo, igual lo compraste. ¿Sabes a lo que me refiero? Para mí dejé claro en ese podcast que había estado soltero casi 2 años. ¿A quién estoy engañando? De verdad, era como, llevo casi 2 años soltero. Oh, me gusta engañar. Y yo pienso, ¿cómo te hace sentido eso? ¿Verdad? O sea, de nuevo, ni siquiera estás escuchando el contexto, solo escuchas el gancho, sí, y caes, sí. Vaya, eso es una locura. Pero es que eso es tan real. O sea, hay tanta gente que solo quiere sentirse amada Sí, y dicen lo que sea que hagan. es un grito de atención. Yo complacía a la gente en la secundaria. Definitivamente no, o sea, no al grado de decir, tal vez, sí. Pero ya sabes, en la secundaria yo era dos personas totalmente diferentes para dos personas diferentes en mi escuela, con la esperanza de que si logro que ambos me quieran, entonces me sentiré mejor conmigo mismo. Sí, Obviamente no funcionó, y obviamente en tu caso reconoces que ni siquiera funcionó a gran escala. Y eso es intenso. Así que bueno, entonces, lo último de lo que quiero hablar es de tu empresa, la organización sin fines de lucro que ustedes están empezando a crear, porque me parece súper genial. Y quiero decir, ustedes están, o sea, creo que encaja con el nombre. Quiero decir, fuiste transformada radicalmente por Dios. Estás siendo el cambio en una industria que no suele recibir mucha resistencia. Y bueno, siento que soy una de las primeras personas en oponerse porque antes de mí no hay chicas hablando sobre su experiencia en OnlyFans. O sea, no lo veo en ningún lado. Así que pienso, ¿sabes qué? Tengo que marcar la diferencia con Cristo de mi lado. ¿Sabes a lo que me refiero? Vamos a ganar esta victoria. Porque si pudiera crear algún tipo de conciencia sería esta. No te metas en OnlyFans y para los hombres no compren en OnlyFans. Están comprando una mentira para empezar, ni siquiera están hablando con la chica. Así que eso ni siquiera está en juego.
No estás hablando con la chica. Te lo garantizo porque casi todas las chicas están siendo contratadas por una agencia que las está explotando esos tipos. Literalmente le estás hablando, por ejemplo, a un hombre de 30 años en la India que te está enviando sus desnudos. Guácala. Es asqueroso. Sí, Asqueroso. eso no está bien. Así que es una mentira. Tú piensas que estás empezando una relación con esta chica o este chico en OnlyFans y no es así. A ellos solo les importa el dinero que les das. Y para la gente en OnlyFans, porque hay tanto chicos como chicas, es como la forma más fácil de ganar dinero. Pero estás vendiendo tu alma, ni siquiera es al diablo, sino que simplemente la estás vendiendo al dinero. Literalmente te estás vendiendo a ti mismo para conseguir dinero. Eres una prostituta. Literalmente no eres mejor que eso. Y sí, en ese momento es así. Pero hay tanta redención y no importa quién seas o lo que hayas hecho, Jesús te ama y Jesús puede y quiere salvarte. Así que no hay nada, nunca estás demasiado perdido. Y eso fue un testimonio tan grande para mí porque me miraba a mí misma en el espejo como diciendo, tú no eres Dios. Ni siquiera sabes lo que he hecho. Y Dios es como, amigo, yo lo supe antes de que lo hicieras, ¿sabes? Y aún así te amo, ¿sabes? Y eso fue una locura, fue simplemente increíble. Pero sí, Jordan y yo comenzamos esta empresa, Sé el Cambio, para eventualmente iniciar nuestra organización sin fines de lucro. Carrera por el Cambio. Porque sentimos un gran llamado a hacer trabajo misionero. Empezamos apadrinando a un niño a través de World Vision y ese fue nuestro primer niño. Él ya había apadrinado niños antes, pero este fue mi primer niño apadrinado. Sí, y fue algo que me hizo querer llorar. Yo pensaba, oh, quiero ir a conocer a estos niños. Y de verdad quiero ir a ayudar en persona porque tengo un gran corazón por los niños. Y Jordan quiere hacer cosas como construir iglesias, pozos, todo ese tipo de trabajo manual, así que eso es como su parte. La razón detrás de Sé el Cambio es principalmente porque cualquiera, en cualquier momento, en cualquier industria, en cualquier lugar del mundo, puede ser el cambio. Tienes que levantarte donde sea que estés y ser ese cambio. Y estamos viendo como este pequeño efecto dominó ocurriendo en todas las industrias en este momento. No solo en la pornografía, sino también en la industria del cine. Como que alguien fue salvado de repente, ahora proclama a Cristo y grandes equipos de fútbol están entregando su vida a Cristo de la nada. No es al azar, pero ya sabes a lo que me refiero. Es algo inesperado. En la industria musical es tan hermoso ver a Dios teniendo personas en todo el mundo plantando Bueno, semillas eh, en hasta, hasta ahí creo que vamos a reaccionar al testimonio de hoy. Am, la verdad es que creo que son los testimonios más fuertes que hemos escuchado en el canal, ¿no? Es una historia que parece de película, ¿no? Entre la infancia, el rumbo que tomó su vida y su conversión, pero no es una película, es de verdad. Entonces, uno podría focalizarse en su pasado escandaloso, pero Jesús no hace eso. Y creo que es un buen mensaje para compartir porque puede haber personas que estén sintiendo que han cometido demasiados errores o que como ella han alcanzado éxito, dinero, fama, o sea, tienen todo lo que quieren, pero se siguen sintiendo vacías, rotas por dentro, ¿no? Y creo que la historia de Nala ilustra muy bien eso, ¿no? No hay pecado lo suficientemente grande y escandaloso para alejarnos del amor de Dios. Él siempre está disponible, ¿no? Hay un pasaje en Apocalipsis que a mí me fascina que es, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo, ¿no? Y me gusta esa imagen de que él está a la puerta y que depende de nosotros abrir esa puerta. Entonces me gustaría que se queden con ese mensaje, pero no quiero irme sin resaltar porque durante el video no lo quise hacer, no quise interrumpir el testimonio para que la experiencia sea fluida. No quiero dejar resaltar el rol de su esposo, ¿no? El rol de Jordan, porque Jordan no la juzgó, pero tampoco comprometió, ¿no? Su fe y sus valores, ¿no? De alguna manera es como que él eh, actuó bastante cristianamente, ¿no? Actuó de una manera que yo creo que Jesús actuaría, ¿no? Como este de rescatar a la mujer adúltera, después decirle, verte y no peques más, ¿no? Es como ese balance de gracia, pero a la vez justicia, ¿no? Entonces, nada, las semillas de amor que él fue plantando en la vida de Nala eventualmente dieron fruto, ¿no? Entonces, yo sé que a veces uno se siente insignificante y pequeño, ¿no? O sea, sé que muchos sienten que no tienen
ni recursos, ni plataformas, y tienen sueños y quieren cambiar el mundo, y a lo mejor no pueden, no saben cómo. No tengo la fórmula para hacer eso, pero sí puedo decirte que no podemos cambiar el mundo muchas veces, pero sí podemos cambiar a alguien, no podemos cambiar el mundo de alguien. Y vos podés ser el Jordan de alguien, vos podés ser esa persona que acompaña a alguien sin juzgarla, sin hacerla sentir mal, pero también con la seguridad de la fe que profesamos y que esto tiene que cambiar a través de un encuentro con Jesús. Así que nada, amigos, hasta aquí el material de hoy, hasta aquí el stream que hemos hecho hoy, es el primero del año. Nos volveremos a ver la semana que viene, luego les confirmo si martes, miércoles o jueves, con nuevos temas. Coméntenme aquí abajo en los comentarios a qué quieren que reaccionemos, a qué quieren que conversemos. Y bueno, nos vemos la semana próxima. Chau.